desde la filosofía y desde la historia. Ya ustedes durante esta semana hicieron el primer acercamiento conceptual, ya que leyeron o pues abordaron una lectura que tenía que ver precisamente con el concepto de cultura. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es precisamente desarrollar ese concepto y ejemplificarlo a través de la historia en las civilizaciones antiguas. Vamos a tener el siguiente orden del día, el registro de asistencia. Entonces les recuerdo por favor a quienes están llegando, vamos a copiar, si no lo han hecho, el nombre completo, grupo y grado en el chat para que pueda quedar registrada la asistencia. Ahorita le damos la palabra a las profes para que den oficialmente un saludo. Tenemos una conferencia que se va a llamar La Cultura, la primera conferencia que se va a llamar La Cultura en las civilizaciones antiguas. Vamos a tener luego unas preguntas de ustedes, por favor, para que estén pendientes y de pronto las anoten y ahorita las socialicen. Vamos a tener un primer quiz a partir de una aplicación que se llama Tommy. Vamos a explicar cómo se utiliza. Y finalmente vamos a cerrar con el compromiso del proyecto final. Vamos a explicar pues cuál sería la primera parte de ese compromiso. Eh, Vamos a dar inicio entonces al orden del día. Vamos a desarrollar entonces nuestra primera conferencia. Voy a invitar entonces a la profe Betsabe que le dé un saludo para iniciar entonces con este primer ejercicio. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar un núcleo muy fundamental que tiene por objeto de estudio la cultura y las civilizaciones antiguas. Entonces, vamos a estar muy atentos y atentas para dar comienzo a esta actividad que los docentes y yo hemos preparado para que ustedes tengan una mayor comprensión. Muy bien. E invitamos a la profesora Victoria Monsalve para que también entonces les dé un saludo antes de iniciar. Eh, Hola para todos y todas, espero que estén muy bien y espero pues que tomen atenta nota a lo que les vamos a decir para que podamos pues desarrollar esto de la manera pues mejor posible. Y que también les queremos recordar que si mientras que estamos explicando les surge alguna duda, la pueden copiar en el chat que nosotros luego la leeremos y la responderemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quien les habla el profe Daniel Duque, los vamos a estar acompañando entonces en esta primer conferencia que hemos denominado La cultura en las civilizaciones antiguas. Los invitamos a que estén pendientes y estén tomando nota de lo que vamos a hablar. Muy bien lo dijo la profe Betsabe. Yo les voy entonces a orientar y a guiar en esta conferencia e estaré invitando a las docentes que participen en sus momentos más oportunos. Iniciamos entonces recordando, vamos a tener la siguiente ruta de trabajo dentro de esta conferencia. ¿Qué vamos a hacer en la conferencia? Primero, vamos a recordar el concepto de cultura basados en la lectura que ustedes ya abordaron en casa. Luego vamos a mostrar ejemplos de la cultura a través de la historia en las civilizaciones antiguas. Para eso hemos tomado 4 civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India y China. Muy bien, entonces vamos a recordar el concepto de cultura, el cual ustedes en la lectura anterior abordaron de manera muy juiciosa. Yo simplemente quiero resaltar unos aspectos generales de dicha lectura y afianzar lo que ustedes ya han aprendido. Cuando nosotros hablamos de cultura, a veces podemos hablar de bienes materiales, pero también de los bienes espirituales. Es por eso que entonces la cultura va a ser parte de un grupo social y ese grupo social va a transmitir precisamente esos bienes materiales y espirituales de generación en generación. ¿Y cuáles serían esos bienes? La lengua, los modos de vida, la costumbre, las tradiciones, los hábitos, los valores. Todo eso lo transmitimos de generación en generación, quiere decir de familia en familia.
Por eso la cultura va a ser una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Es decir, lo que para nosotros los colombianos es cultura, puede que sea diferente para la gente en Perú o para la gente en Venezuela o para la gente en Argentina. Cada cultura es una visión del grupo social al cual está desarrollado esa cultura. Hay son unos elementos propios de las culturas que entonces ahorita con los ejemplos que los vamos a iniciar de manera inmediata, los vamos a ver precisamente en esas culturas y esas diferencias que hay entre esas sociedades. ¿Qué elementos son propios de la cultura? Los elementos cognitivos, que quiere decir los saberes que tienen las personas de ese grupo social. Las creencias, que son el conjunto de ideas frente a una realidad, ya sea falsa o ya sea verdadera. Los valores, que son los criterios, puede que para nosotros los colombianos tengamos unos valores muy diferentes, o sea, que consideramos que algo está bien o que algo está mal, y eso puede ser muy diferente a lo que un mexicano considere que está bien y que está mal. Esos son los valores. Las normas son los códigos que nos regulan precisamente el comportamiento, también son muy diferentes. Cada país tiene normas totalmente distintas. Hay países en el Medio Oriente, por ejemplo, donde la mujer no puede salir sin un hombre, por ejemplo, o no puede mostrar el hombro. Entonces esas son normas que van propias de la cultura. Y ya un sistema de signos que son como tal el lenguaje, la escritura o los símbolos, y ya la forma no normativa de las conductas. ¿Cómo así? Cuando decimos es que un colombiano culturalmente se diferencia de, es algo que nosotros ya tenemos propio y que de manera no normativa, es decir, no nos enseñan a ser colombianos, sino que de manera natural nosotros desarrollamos esa cultura colombiana. Pero entonces vamos a aterrizar precisamente estos elementos en las culturas antiguas, las más antiguas, las primeras que surgieron en el mundo. Entonces, para eso vamos a iniciar invitando a la profe Victoria Monsalve, que nos ubique entonces la primer civilización de la cual vamos a partir en tres momentos. Primero la profe Victoria entonces nos habla de su ubicación, luego entonces continúo yo con lo económico y social, y luego la profe Betsabe nos contará el arte en esta cultura como es la Mesopotamia. Entonces invito a la profe Victoria que nos cuente dónde está ubicado Mesopotamia. Bueno, entonces, Mesopotamia, Daniel, no se ve el mapa. Ah, ya, ya va. Em, la cultura mesopotámica se ubicó en lo que se llama actualmente la media luna fértil. Entonces, en el mapa que ven en las diapositivas, la parte que está anaranjada, eso es lo que hoy se denomina pues, la media luna fértil, y actualmente esos países son Irak, Irán y Afganistán, creo, ¿cierto? Eh, entonces, ¿por qué se denomina la media luna fértil? Porque este territorio es un territorio muy árido. O sea, nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, tenemos la posibilidad de que aquí hay agua prácticamente en todas partes. Para donde usted camine, siempre hay un laguito, un río. Allá no, el agua es más bien escasa. Entonces, estos ríos eran tan importantes para ellos que ahí fue donde se empezaron a desarrollar, digamos, las principales culturas, en lo que se llama una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es, por ejemplo, hay un río principal y todos los territorios que hay alrededor de ese río conforman una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, por su casa pasa la quebrada Marianita, ¿cierto? Al lado de mi casa pasa la quebrada Marianita y resulta que esa quebrada desemboca en el río San Juan. Si esa quebrada que pasa por su casa desemboca en el río San Juan, significa que su territorio hace parte de la cuenca del río San Juan. Es eso. Entonces, la cultura mesopotámica se asentó alrededor de dos ríos. Estos ríos son el Tigris y el Éufrates y desembocan en el Golfo Pérsico. Cabe aclarar que la cultura mesopotámica no es que se haya autodenominado así, sino que durante un lapso muy largo del tiempo, que ahorita les van a explicar los profes, vivieron los sumerios, los babilónicos y los asirios, y se asentaron alrededor de estos dos ríos, porque como les digo, el agua
en esa parte, eso es muy árido allá, de hecho es prácticamente desértico, y entonces pues había que hacerse alrededor de donde había agua. Es importante entonces en estos dos ríos porque es allí donde se empieza a configurar las técnicas de agricultura, ¿cierto? La agricultura es un proceso que los seres humanos aprendieron y dominaron con el tiempo. No es que nosotros hayamos nacido agricultores, ¿cierto? Eso es algo que se fue como ejerciendo a medida que empezaron pues como a desarrollarse las culturas y a que los seres humanos se quedaran en un solo lugar, ¿cierto? Y también, basados en estos dos ríos y alrededor de estos dos ríos, fue que ya se empezaron a implementar sistemas de riego para que a los cultivos no les faltara agua y también la domesticación de los animales, o sea, animales que iban a vivir alrededor de, de estos ríos para su qué, pues sí, para vivir de ellos y con ellos. Muy bien. Como bien lo introduce entonces la profe Victoria, precisamente Mesopotamia, por estar ubicada entre dos ríos, ellos, perdón, lo que pueden desarrollar es la agricultura y la ganadería. Ellos son los pioneros, son los primeros seres humanos en los que realmente hacen esta actividad. Casi que podemos decir que crean la agricultura y la ganadería. Son los primeros en domesticar precisamente los animales y las plantas y son los primeros en hacer esos intercambios, o sea, el comercio de un producto por medio de lo que ellos denominaron o lo que se va a denominar después el trueque. Precisamente este sistema económico permitió que se desarrollara, es decir, que las personas ocuparan un lugar dentro de la sociedad. Arriba en la cúspide estaba la nobleza, que estaba conformada por el rey o el emperador, su familia y la corte que lo rodea. Luego están los sacerdotes, que eran los encargados, muy importantes incluso, de los rituales religiosos. Luego están los funcionarios reales, a estos se les conocían como escribas. En ese tiempo escasamente se sabía leer y escribir, y estas personas que sabían leer y escribir ocupaban un lugar muy importante porque permitían precisamente ser los encargados de apoyar el gobierno. Luego está el pueblo, que está conformado por comerciantes, artesanos, fabricantes de tejidos y vasijas en barro, además de los campesinos que ocupaban, pues, digamos, un cargo importante, ya que eran los que cultivaban precisamente los alimentos necesarios. Y por allá al final estaban los esclavos, que eran obligados a cumplir con las tareas más duras e inclusive, pues, no se les consideraba personas. Pasando ya al otro plano religioso, en Mesopotamia, por ejemplo, ellos creían, y espero que escuchen bien esta palabra, ellos creían en varios dioses, es decir, que eran politeístas, tenían infinidad de dioses, los más importantes para ellos eran los siguientes, Anu, Enlil, Enki, los dioses que ven ahí. Ellos creían precisamente en una representación muy particular del mundo. Era, como lo pueden ver en la imagen, entonces representaban de una manera plana la tierra. En la parte superior estaba el cielo y en la parte inferior estaba el inframundo, no antes sin tener una capa de agua, o lo que ellos llaman agua terrestre. Muy bien, entonces invito a la profesora Betsabe a que nos cuente un poco sobre el, el arte y la cultura precisamente de este. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de la escultura. La escultura en Mesopotamia estaba representada por soberanos, dioses o funcionarios, siempre personas individualizadas, a veces con su nombre grabado. Por este motivo, la cabeza y el rostro, como ustedes pueden observar, aparecen desproporcionados en relación con el resto de la figura. La arquitectura. Utilizaban ladrillos hechos de barro y adobe con los que construyeron zigurat o templos en forma de pirámide escalonada y palacios que en sus paredes lucían escenas violentas que mostraban el poder militar de los reyes. Inventaron el arado y la metalurgia de cobre y bronce. Construyeron diques, canales y represas. La pintura. En la pintura los grabados demostraban la jerarquía
de acuerdo al tamaño de las personas representadas en una obra. Los de más alto rango se mostraban más grandes, acompañados con el resto de las otras personas. Muy bien, aquí entonces vamos a cerrar ya con esta civilización. Recordemos entonces Mesopotamia, entre dos ríos, Tigris y Éufrates, la primer gran civilización, es politeísta, quiere decir que creen en varios dioses, y como actividad económica tenían la agricultura y la ganadería. Bien cierra entonces la profe, sabe, con la parte artística, la expresión cultural precisamente de esta civilización. Reforcemos acá entonces que ellos utilizaron los primeros ladrillos, construyeron sigurat o templos muy altos, incluso muy parecidos a los que vamos a encontrar posteriormente por allá en México y en otras civilizaciones. Muy bien, vamos a dar paso entonces a la segunda gran civilización que es Egipto. La profe Victoria entonces nos vuelve a contar dónde está ubicado Egipto, o dónde se ubicó. Bueno, entonces, Egipto está ubicado en la cuenca hidrográfica del río Nilo. Eh, a ver, el Nilo es uno de los ríos más importantes del mundo y está ubicado alrededor de un desierto, comúnmente como el desierto del Sahara. Egipto está en África y el Nilo nace en la mitad de África y desemboca en el mar Mediterráneo. Cuando el Nilo desemboca, forma como una especie de delta, y un delta es que los ríos, ¿cierto?, llevan como mucha arena en el agua, pues llevan como mucha arena, y cuando desembocan en un mar, esa arena pues se queda ahí como en la desembocadura, entonces va haciendo como pequeñas islitas. Sobre esas islas, pues digamos islas o como, sí, como si fueran caminitos pues de arena, y eso se va pues solidificando, ¿cierto? Y entonces se construye pues como territorio nuevo, o sea, el río construye territorio nuevo. Entonces, es ahí donde está, por ejemplo, la actual capital de Egipto, que se llama el Cairo. Entonces, el Nilo fue muy importante para los egipcios, porque como estaban alrededor de un desierto, pues el Nilo lo era todo. De hecho, con base al Nilo es que ellos hacían como el calendario, porque el Nilo tiene una época de inundación que no siempre son constantes, ¿cierto? Es decir, el Nilo no entra como con mucha fuerza, sino que a veces llega con mucha agua, entonces inunda mucho lugar, mucho territorio. Luego está la época de la siembra, que es que el Nilo, cuando baja la inundación, deja como una especie de limo, es decir, como una arena, como un lodo, que tiene muchos nutrientes para la agricultura. Y luego está la época de la cosecha. Entonces ellos dividían el tiempo del año en inundación, siembra y cosecha. Digamos que el Nilo, como les repito, para ellos era todo. Y de hecho, la civilización egipcia duró muchísimos años y entonces ellos fueron como explorando el Nilo y asentándose en diferentes partes del Nilo y lo dominaron prácticamente todo. El Nilo hoy es el río más importante de África. Muy bien. Precisamente en esa línea, y bien lo contextualiza la profe, entonces los egipcios, a través del aprovechamiento de este río, permite entonces la siembra de diversos productos, ya que la tierra, ellos aprenden a controlar como precisamente el crecimiento o el desborde de este río para precisamente aprovechar la tierra fértil. Complementaban estas tareas además con una navegación que les permitía hacer un intercambio de productos. Ellos eran muy de buscar sobre todo productos en lo que conocimos o abordamos como Mesopotamia. Bien, y precisamente esta organización económica también le dio a los egipcios una pirámide social, la cual entonces está organizada de la siguiente manera. Vamos a encontrar en la parte más importante al faraón y su familia como descendientes directos de los dioses, luego un grupo privilegiados que serían los nobles, soldados, escribas o jefes sacerdotes. Luego está un sector intermedio, que son comerciantes, artistas, médicos y escribas.
Luego está el pueblo, que son los artesanos pequeños, los comerciantes y los campesinos. Y por último, de nuevo aparecen los esclavos, que son prisioneros de guerra y son propiedad del faraón o de los altos funcionarios. Dentro de esto, igual que en Mesopotamia, los esclavos son considerados objetos. En esa misma línea, el faraón, ¿por qué es importante? Porque el faraón entonces, digámoslo así, la religión en Egipto es la que marca todos los aspectos de la vida. Tienen, al igual que en Mesopotamia, son politeístas. De hecho, estos dioses tienen figuras entre humanos y animales. Y el dios más importante para ellos es el que representa al sol, el dios Ra, y es el que hace que los emperadores, perdón, que los faraones realmente tengan el poder, porque justifica precisamente la descendencia. Invitamos entonces a la profeta que nos hable del arte en Egipto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la escultura egipcia. Estaba acompañada generalmente a las grandes construcciones y representaba a dioses, faraones y a los personajes importantes. Las esculturas de los faraones eran rígidas, reflejaban solemnidad, fuerza y poder. La pintura en Egipto se utilizó para decorar las tumbas. Se representan temas religiosos y las actividades cotidianas del difunto, como se pueden observar al interior de estas pinturas. La arquitectura se destacó por la construcción de monumentales templos y tumbas. Los templos considerados por ellos eran la morada de los dioses, por eso le daban ese carácter de sagrado. Eran construcciones de piedras enormes y complejas. En las que se utilizó arenisca, cálcica y granito para que se conserven por mucho tiempo. Muy bien. Y con esto entonces cerramos la de Egipto. Recordemos entonces el río Nilo. También son politeístas, también desarrollan la agricultura y la ganadería. Vamos a pasar entonces a la siguiente civilización, que es India. Bueno, la civilización india, pues ella ha durado durante mucho tiempo, pero la primera, digamos, que hubo, se asentó alrededor de lo que se conoce como como el Valle del Río Indo. El río Indo es un río que recorre los territorios de los países que hoy son parte de China, India y Pakistán, y en el tiempo en que existió esta civilización, pues era, digamos que el planeta era mucho más húmedo, entonces alrededor del valle del río Indo se podía ejercer mucho la agricultura y por eso fue que esas civilizaciones se asentaron ahí, porque en ese tiempo pues lo más importante era la agricultura para poder sobrevivir. Entonces se asentaron en esta parte. El valle en ese momento entonces les podía proporcionar trigo, algodón y todo este tipo de cosas, y aparte el transporte. El valle del río Indo hoy no está tan poblado como se cree, al parecer estuvo en ese tiempo, porque como les digo, en ese tiempo era muchísimo más húmedo, había como más posibilidades de vida ahí, y el río, al parecer, era muchísimo más grande, porque de hecho servía para la navegación y también para la pesca a gran escala, porque en este tiempo se alojaron ciudades muy grandes de más de 40.000 personas, entonces necesitaban pues mucha tierra para cultivar. Muy bien. Precisamente esta necesidad llevó a que la cultura hindú desarrollara la agricultura, cultivaron algodón, trigo, cebada y arroz, y también desarrollaron la ganadería y el comercio. Ustedes dirán, pero entonces todas desarrollaron, solo que a medida que iban pasando el tiempo, evolucionando, perdón, se iba haciendo más compleja precisamente esta actividad, la ganadería o el comercio. Aquí vamos a hacer una aclaración. Incluso la organización social en India está muy ligada a la religión y ya vamos a ver por qué. Ellos creen en un Dios y según esta
organización o este Dios, cada uno de nosotros nace según en una casta, o según una profesión o según una parte de Dios. La parte de Dios más importante sería la cabeza, entonces ahí están los sacerdotes o brahmanes, que son la primer casta y son los que tienen el poder político y religioso. Luego están los chatrias, que son guerreros y sacerdotes menores, los vaisías, que son los mercaderes y campesinos, los sudras, que son considerados pobres espiritualmente, y constituían inclusive la última casta y eran los sirvientes, y los patras o intocables, que estos eran los esclavos o prisioneros y no eran considerados ni siquiera una casta, no pertenecían ni siquiera a la sociedad. Porque está basado entonces esta idea de lo social, precisamente por su creencia en el dios Brahma. Se creó entonces, se cree que son descendientes directos de ese Dios y que hacen parte pues de su cuerpo. Pero este no es el único Dios, ellos también son politeístas, las tres, digámoslo así, divinidades más importantes son Brahma, Vishnu y Shiva, pero tienen, incluso en la actualidad, tienen millones de dioses ahí en la India. Invitamos a la profe Beca que nos cuente entre la parte artística. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de el arte. Tenemos que en el campo del arte los indios se caracterizaron por desarrollar imágenes de diversos dioses y por el gusto de adornar coloridamente su cuerpo, como lo observan ustedes en la diapositiva, muy colorida esa imagen. Utilizaron gemas coloreadas, aretes y zarcillos y joyería con diseños que incorporaban lunas en cuarto creciente, discos solares, arcos, cúpulas y deidades con aureolas. En cuanto a su artesanía, trabajaron con tejidos de algodón y alcanzando grandes avances en la metalurgia. Muy bien, entonces con esto cerramos la civilización de la India. Recordemos entonces que también son politeístas, desarrollaron alrededor de un río también, el río o el yacimiento del río Hindú. Ahora vamos a cerrar entonces estas civilizaciones con la civilización china, ubicándola entonces con la profe Victoria. Bueno, la civilización china nació alrededor de los ríos Yangtze, el río Amarillo y el Xiyang. Pues no sé si en realidad se dice así en chino, pero bueno, así se lee. Eh, Estos ríos pues son muy importantes porque fue ahí pues como que se configuró la civilización china, pero a su vez eh, traían para ellos pues muchísimos problemas, porque estos ríos en la temporada de lluvias se crecen de una manera pues desproporcionada y entonces causaban muchas inundaciones y había mucha gente que moría pues por esto. Prácticamente desde que existió la civilización china, en el año 3200 hasta antes de Cristo, hasta el siglo XX, es decir, hasta hace menos de 100 años, China todavía seguía presentando como esa misma problemática hasta que empezaron a realizarle represas a estos ríos para que las inundaciones no fueran tan fuertes y pues la gente no se murieran. Ana Belén, el nombre del río. ¿Cuál río? Está el río Amarillo, el Yangtze y el Xiyang, así se llamaban los ríos, eran muy importantes entonces porque igual que las otras civilizaciones servían para la agricultura, para el transporte y para el agua dulce. Bien, entonces ya a la profe nos contextualiza la parte económica precisamente otra vez, se basan en su riqueza de ríos, en los yacimientos con los que cuentan y aparte entonces China es, digámoslo, de estas cuatro civilizaciones la que más está estructurada, la mejor estructurada, ya hay un desarrollo social y cultural muy avanzado. También están organizados en pirámide social. El emperador hace parte de la cúspide, es el más importante, era considerado inclusive un regalo o un hijo del cielo. Luego está la nobleza que incluía la familia imperial, los terratenientes y los jefes, la burocracia, que eran los que se encargaban de administrar el imperio, los
campesinos, comerciantes y artesanos, y finalmente los esclavos. Casi todas las civilizaciones, como vimos, tienen una misma estructura en pirámide social y depende también mucho de esa concepción religiosa. Al igual que las otras civilizaciones, es también politeísta, tiene muchas deidades, muchas divinidades tomadas incluso de otras religiones como lo es el Buda de la India. Invitamos a la profe entonces Betsa que cerremos con la parte artística. Bueno, la arquitectura. Las construcciones eran de madera de 1 o 2 pisos solamente para no ocultar el paisaje. Esta relación con la naturaleza está presente en todas las pinturas sobre seda y telas, en las decoraciones con flores y en figuras de animales y plantas de la antigüedad. Son las campanas de bronce, vasos, estatuillas y objetos de porcelana y jade. En esta primera imagen ustedes observan la construcción de 2 pisos y cómo se describe. Ahora, la escultura y pintura. Los chinos sobresalieron por realizar estatuas pequeñas, ya que únicamente los dioses podían tener dimensiones grandes. Por parte de la pintura, esta actividad se relacionaba con la literatura, la poesía, el pensamiento político y religioso del pueblo chino. Los pintores trabajaron sobre papel, porcelana, madera, tela y seda. El elemento más utilizado fue la tinta. Pueden observarlo acá en los jarrones y en sus hermosos dibujos. Muy bien, entonces con esto cerramos la conferencia. Entonces abordamos lo que es el concepto de la cultura, observamos cómo esa cultura se expresó en 4 civilizaciones diferentes que tenían elementos en común, ya sea lo geográfico en cuanto a los ríos, por ejemplo, lo social, pero cada una tenía o le dio un toque precisamente propio. Abrimos entonces este espacio para que de pronto, si tienen alguna pregunta o duda frente a lo que terminamos de abordar, nos la hagan de una vez. Profe, Sí. pues con lo de la pregunta de hace 8 días que ustedes nos dijeron y la iban a hablar, de que si uno se podía reunir con compañeros de otro sexto. Ah, sí, ya espérame que ahorita cuando estemos hablando precisamente del proyecto final, tocamos ese tema. Ok, Vamos a hacer preguntas con relación a las civilizaciones de pronto, o sea, de lo que conceptual que acabamos de hablar. ¿Quién de pronto tiene duda, preguntas o quiere agregar algo si sabe de las civilizaciones? Bueno, el siguiente paso, vamos a trabajar entonces, por favor, les voy a pedir a todos, vamos a ir al chat de Meet. Cerrando el encuentro, ya que tenemos un encuentro ahorita a las 2, vamos a hacer, digámoslo así, muy, muy rápidos con eso. Igual vamos a colgar esta grabación, pues ahorita el día de mañana en Classroom. Bien. Primero, la actividad de Tommy que acaban de hacer, nosotros le enviamos los resultados, socializamos, es una actividad de acercamiento para que vamos dinamizando pues como las clases. Lo otro, compromisos que vamos a tener. Primero vamos a conformar equipos para asignar una de las civilizaciones abordadas. Ahorita una compañerita nos iba a preguntar precisamente que si podíamos formar equipos de trabajo con integrantes de otro grupo. Efectivamente lo pueden hacer, pueden buscar un compañero de sexto 2 o de sexto 3. Si yo soy de sexto 1, puedo hacerlo. Y el favor, es decir, entre hoy y mañana, ustedes van a pensar con quién van a trabajar y van a escribir o anotar pues ese grupo de trabajo y nos van a enviar un correo. Solo un estudiante por grupo nos va a enviar un correo diciéndonos quiénes son su grupo de trabajo. El correo está en la pantalla, histórico-reflexivo@gmail.com es el correo. En él nos van a escribir nombre completo,
grado y grupo. Es decir, Daniel Alejandro Duque sexto 1 y mis otros compañeros de una vez los anoto. Recordemos que máximo podemos trabajar 4 compañeros por grupo. ¿Listo? Vuelvo y repito, solo un correo, que nos llegue un correo, solo un correo por grupo. históricoreflexivo@gmail.com. De todas maneras, este pantallazo se los vamos a colgar en Classroom. Y el próximo encuentro, que sería sobre todo para precisamente salir de las dudas del proyecto final, será el próximo lunes a la 1 p.m. No sé si de pronto las docentes quieren agregar algo. Que sí, Para para... decirles, perdón, bien No, hágale, pueda profe. agradecerle la asistencia al encuentro. Esperemos que les haya gustado y nos veremos de nuevo el próximo lunes. Muy bien, Vicky. Sí. En el transcurso de esta semana, nosotros les vamos pues a mandar como las indicaciones del proyecto final y ustedes el próximo lunes entonces van a traer preguntas acerca de ese proyecto. O sea, si tienen algunas preguntas de qué es lo que deben hacer o cómo lo deben hacer, luego de leer y escuchar las indicaciones, entonces nos las hacen. Muy bien, exacto. Y van a saber de todas maneras, de aquí al lunes van a tener fijo la civilización de la cual van a hacer precisamente esa manualidad. Recuerden que a medida que nos vayan llegando los correos, nosotros vamos a devolver de una vez dándoles, indicándoles cuál es la civilización asignada. De antemano, entonces, muchas gracias. Recuerden entonces que vamos a colgar para que pueda darse la grabación de este encuentro y eventualmente lo van a encontrar, valga la redundancia, en la página de YouTube y en Classroom. Profe, tengo una duda. Sí, Profe, es que en una de las preguntas decía que los edificios se desarrollaron al lado del río Nilo. Y bueno, yo, qué pena que no socializamos las respuestas, pero era por tiempo, ¿sí? Pero la idea es que cada vez que en Tommy trabajemos, nosotros les vamos a decir las respuestas. Esa era falsa porque Egipto queda es en África, no en Asia. Por eso había que leer muy bien. Listo. Esa respuesta es falsa porque decía que Egipto, que la cultura egipcia estaba en Asia y eso es mentira. La cultura el país de Egipto o la cultura se ubica es en África, listo. Por eso era falsa y había que leerla completa. A pesar de que decía que era el río Nilo, el error o lo que lo hacía falsa era que decía que estaba en Asia. Listo. Esa socialización por eso quedó pendiente. Ahí sí les pedimos disculpas, pero es cuestión de tiempo. Entonces, muchas gracias y les pedimos entonces el favor de colgar para poder que terminemos la grabación y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, chao. chao. Chao, que estén muy bien. No se les olvide colgar. Gracias.